Llega ese instante, la noche del martes, que muchos de ustedes esperan para saber de qué vamos a debatir. El tema de esta noche es la despoblación en las zonas rurales, o lo que se conoce ahora mismo como esa España vacía, esa España vaciada. Bueno, como saben ustedes, el pasado domingo hubo una concentración con muchísima participación y además política de todos los grupos políticos. Para analizar y debatir este tema, esta noche contamos con la presencia de José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Cuevas, buenas noches. Buenas noches. Ramón Prieto, buenas noches. Buenas noches. José Manuel, ya que tenemos más próximo aquí a mi lado, la despoblación, ¿es un problema que tiene solución? ¿No tiene solución? ¿La gente que vive en los pueblos tiene que decir, bueno, poco a poco vamos a ir abandonando los pueblos? Es un problema difícil. ¿Solución? Pues hombre, como suele decir el refrán, todo tiene solución en esta vida, excepto la muerte, ¿no? El problema es que nuestros pueblos en estos momentos están en peligro de muerte, por eso hay que ser valientes y tratar de ponerles soluciones imaginativas. Eso necesita de una administración también muy imaginativa y que se implique mucho en el proyecto de fijar población en el territorio. No es un problema sencillo y, como todos los problemas que no son sencillos, no es un problema barato. Pero yo creo que nuestra sociedad se puede permitir el hacer una determinada inversión para fijar población en el territorio. Bueno, luego entramos en debate porque quiero conocer la opinión de Javier Cuevas al respecto. Javier, la despoblación... Yo soy optimista, pero una parte soy optimista porque yo creo que estas zonas tienen muchísimos recursos y lo que tenemos que empezar es a mirar en ellas y a explotarlo y ayudar para explotarlo. Al final la gente se va a quedar por varios motivos. Primero, porque tenga trabajo y tenga una posibilidad económica y viable dentro de los pueblos. La segunda parte es que tenga los servicios médicos y sanitarios como puede tener en otra ciudad, es decir, que no sea un ciudadano de segunda. Y la tercera, que para mí es muy importante, que mañana cierto tipo de actividades que se hacen o se desarrollan en las ciudades se puedan desarrollar en los pueblos, porque es un entorno, primero, más limpio. Segundo, estamos viendo cómo ahora con el cambio climático el problema que están sufriendo las ciudades, y yo creo que llegará un momento en que la gente abandonará parte de la ciudad y llegará a los pueblos. Pero ahora entraremos con medidas exactas y que creo que es lo que hay que hacer. Ramón Prieto, hay que recordar que es el representante de Rodilana, es una pedanía de Medina, por lo tanto estamos hablando de zona rural, aunque también del ámbito de Medina del Campo. Despoblación, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo vivís precisamente en el kilómetro cero? Hombre, aquí, digamos, el más rural soy yo, de los tres, y yo, digamos, esto lo siento y lo vivo diariamente. Los pueblos ahora mismo se están muriendo poco a poco, es decir, quitando varias excepciones, alguna excepción por ahí. Por ejemplo, Gallinas, que parece que es un pueblo que se mantiene. Los demás tenemos una agonía muy lenta, pero además muy cruciante, porque te das cuenta y ves que esto disminuye mucho. Es decir, ya son pueblos ya envejecidos, con muy poca juventud, y la juventud que hay opta más por irse a vivir o a Medina o fuera a otros trabajos que quedarse en los pueblos. Bueno, pues abrimos nuestro debate. José Manuel, Javier, una agonía, dice Ramón, y bueno, a mí me cuesta trabajo ser tan pesimista, ¿no? Bueno, no es cuestión de ser pesimista, es simplemente ser realista, ver la realidad tal cual se está desarrollando en estos momentos. Los pueblos desde hace ya un tiempo, y sobre todo los pueblos más pequeños, están sufriendo un envejecimiento progresivo muy acelerado, y la gente joven no permanece en los pueblos, busca otro tipo de situaciones urbanas donde desarrollar su vida. Decía Javier hace un momento que apuntaba tres cosas, ¿no? Entre ellas el trabajo. Y efectivamente, nadie se va a quedar en un pueblo pequeño si no tiene trabajo o la posibilidad de trabajar en un pueblo pequeño. Eso que casi es, por decirlo de alguna forma, una perogrullada. Es decir, si no hay trabajo, la gente no se va a quedar donde no hay trabajo. Está claro. Pero en estos momentos hablar de trabajo es una cuestión bastante difícil, en el sentido de que el mundo del trabajo está sufriendo una evolución tan rápida y tan violenta que no nos podemos imaginar muy bien cómo será el trabajo dentro de 15 o de 20 años. Entonces, yo creo que para poder revitalizar los pueblos, para poder
asentar población en el territorio, sí hay que hacer un esfuerzo por imaginarnos lo más posible cómo serán los trabajos de aquí a 15 o 20 años para que esos trabajos puedan ser facilitados dentro de las poblaciones más pequeñas. Yo también estoy de acuerdo que la vida en las grandes ciudades ya se está haciendo un tanto insoportable. Ya mucha gente vive muy renegada en las ciudades, reniega del transporte público interminable, de la atmósfera contaminada, de la falta de aparcamientos, de la imposibilidad de circular cómodamente, y todo eso hará que la gente busque nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, las ciudades hasta ahora, o las medianas ciudades provinciales que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Estas ciudades de 200.000 habitantes o tal, eran muy atractivas porque tenían un cierto punto de comodidad, ofrecían todas las ventajas del mundo moderno, entre comillas, y todavía los problemas no eran demasiado grandes. Cuando la ciudad empieza a extenderse y terminas viviendo no en la ciudad, sino en un barrio de la ciudad, y que para llegar del barrio a conseguir un servicio en el centro de la ciudad necesitas un desplazamiento de 1 hora en transporte público, por ejemplo, ya la cosa empieza a cambiar. Todas estas personas que viven en los extrarradios de las ciudades podrían perfectamente vivir en poblaciones más pequeñas si las comunicaciones o en los pueblos donde viviesen pudiesen tener los mismos servicios. Javier. Bueno, es que es muy largo. Voy a intentar empezar primero por no hablar... aquí llevamos mucho tiempo hablando del sexo de Los Ángeles y hay que hablar claro. Yo llevo años y años hablando, no, el asentamiento, la despoblación... Yo sí le pregunto, por ejemplo, a Ramón, ¿qué han hecho realmente? ¿Tú conoces alguna medida para que no exista despoblación? Porque yo, esta historia la conozco de toda la vida. Se les llega llenando la boca de la despoblación, pero no han hecho nada. Ahora empezamos a hablar de cosas concretas, que a mí me parece bien. Es decir, ahora ya hay un partido que dice, una propuesta fiscal. Si usted vive en un pueblo, monta una empresa en un pueblo, usted tiene una propuesta fiscal. Bueno, me parece muy bien. Ya es algo contante y sonante, porque al final la gente y las empresas se mueven por cuestiones contantes y sonantes. La segunda parte que yo decía, el trabajo. El trabajo yo creo que va a llegar porque tenemos tierras ricas. Yo estaba hablando fuera de micrófono, Medina del Campo ahora va a recibir casi 90 millones de euros de inversión para plantas fotovoltaicas que va a convertir a Medina del Campo en una zona privilegiada en cuanto a producción, que eso al final degenerará en riqueza para todos los medinenses y hará que Medina tenga una entrada importante de dinero. Luego, como lo gastemos o no, será de otra manera. Pero lo tenemos ahí. Otra de las cosas que va a suceder es que la agroalimentación va a seguir creciendo y va a ser uno de los negocios más rentables. Y en Castilla y León, que tenemos muchísima tierra, veremos un resurgir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que apostar por ello. Y desde las administraciones la transformación no han apostado por ello, no han hecho un gran esfuerzo porque mañana en Rodilana, si lo que se siembra son guisantes, se puedan embolsar los guisantes, no digo ya que se transformen o tal. No hay una apuesta clara en eso. Porque al final todo este tipo de trabajos, la Junta de Castilla y León no está haciendo absolutamente caso a la economía rural. Y una vez tenía con Medio Ambiente una conversación diciendo, pero ¿por qué no le dejas a los pueblos explotar sus pinares? Hay pueblos verdaderamente ricos en pinares y no les dejan que alquilen los pinares porque no les dejan limpiarles, no les dejan tratarles de la cantidad de infecciones que tienen los pinares, no les dejan entresacarles para que respire el pinar y produzca piña, no les dejan hacer nada. ¿Sabe lo que me dijo a mí un técnico de la Junta de Castilla y León? El pino se buscará la vida. O sea, tenemos verdadero valor que no hemos explotado y que la Junta de Castilla y León en algún momento tendrá que decir esos valores que tienen los pueblos que le puede representar un alquiler de sus pinares, pues a lo mejor el mismo dinero de ingresos que tiene todo el presupuesto del pueblo, pero no apostamos por ello. Les tenemos muertos y te da una pena cuando pasas por pinares que están secos, con árboles caídos y esa dejadez y ese abandono que luego cuando vienen los incendios lo ves. Pues verdaderamente se te cae el corazón, pero es porque no se quiere poner una medida. Luego otra de las cosas que bien apuntaba Pepe era, ¿cuánto se tarda desde Rodilana al hospital? O desde Pozaldé,
o desde un pueblo alrededor. Dígame alguien de Madrid que esté a 10 minutos de un hospital. Díganme, es un barrio privilegiado. Es decir, los servicios sanitarios, porque cuando la gente va subiendo, le preocupa muchísimo el tema sanitario, tanto a los padres como a los hijos. Entonces, debemos de cuidar esas comunicaciones rurales, debemos de cuidar que la carretera de Rodilana esté bien cuidada para que no solo no haya peligro en la carretera, y no cuando vayas a ir de Rodilana a Rueda esté inundada y cuando cae lluvias te salgas del coche. Es decir, tenemos que cuidar ese tipo de comunicaciones para que haya una fluidez, porque yo trabajo con todos los pueblos, me muevo por las carreteras, lo conozco muy bien, y esa fluidez para que todos estemos comunicados, y da igual que vivas en Medina, que vivas en Rodilana, que vivas en Rueda, porque más o menos los servicios los tenemos juntos, y tenemos que abrir los servicios de poblaciones como Medina del Campo a todo el mundo. Lo que no podemos hacer, tenemos que empezar a economizar. Si Medina del Campo tiene un polideportivo para 50.000 o para 40.000 personas, no podemos hacer 14 polideportivos pequeños para que al final sea la ruina de los pueblos. Tenemos que empezar a socializar nuestra riqueza, la de todos. Y si mañana tiene que haber en Rueda algo que puedan ir los medinenses y lo puedan disfrutar, pues que sea para todos también. Y tenemos que socializar un poco todo este tipo de cosas. No se puede hacer 14 escuelas de música, pero sí que se puede hacer una escuela de música donde tenga una amplia cabida para toda la comarca, y de esa manera lo haremos rentable. Tenemos que empezar a cambiar todos un poquito de mentalidad, nada más. Y los primeros que tienen que cambiar de mentalidad, con medidas concretas, como estoy diciendo, es la política cuando habla de asentamiento de población. Ramón. Hay muchos temas, pero bueno, yo más o menos quiero tirar hacia uno. Es decir, yo quiero hablar, por ejemplo, de lo que yo conozco y lo que yo he preguntado estos días desde que tú te pusiste en contacto conmigo, Javier. Es decir, yo hablando con mi padre, que tiene va a hacer 86 años, en Rodilana, en una consulta, una votación que hubo en el año 36, porque él ha visto documentación, y votaban los mayores de 23 años, había 375 personas mayores de 23 años, más luego todos los jóvenes que venían por detrás, es decir, más de 500 personas vivían en Rodilana. En el año 76, cuando el día que maldita sea que nos adjuntamos a Medina, en el año 76, había 333 empadronados en Rodilana. Ahora hay empadronados 150, pero vivimos 125. El tema y un problema que grave, por ejemplo, que yo lo puedo ver y yo lo he visto en Rodilana, es pertenecer a un municipio grande como Medina. Las leyes de Medina a Rodilana nos han matado. Pueblos como Gallinas, que han crecido, que se han mantenido, que ahora mismo la escuela de Gallina tiene 45, 47 niños. En Rodilana, la escuela de Rodilana tiene 9 niños. Y el año que viene lo mismo se queda con 5. Desde aquí y hasta que es unas fechas en las cuales se están haciendo matrículas, si alguien quiere, que hay colegio en Rodilana y quiere ir a Rodilana, hay escuela. Y es una escuela casi privada para 9 niños, en la cual va maestro de inglés, maestro de educación física, está la profesora y van 6 profesores. Aparte del titular van 5 más, es decir, que están privilegiados. Tenemos privilegios que no les sabemos aprovechar, porque la gente parece que queremos o que vienes a Medina porque hay más masificación. Entonces, nosotros el problema que tenemos, por ejemplo, es tema de Ayuntamiento de Medina, que por ejemplo un primo mío para construir una nave para guardar sus aperos, para él, digamos, crecer un poco más, no lo puede hacer porque está a 80 metros del casco urbano. Pero me vas a permitirte, porque es que, perdona, son leyes absurdas, pero Javier, que matan a los pueblos. Pero vamos a ver, lo que no podemos hacer, Ramón, es echar la culpa a quien no la tiene. La idea yo he hecho la culpa a la administración. No, pero yo te explico. La idea de que los pueblos pequeños estén en ayuntamientos agrupados en ayuntamientos más grandes, el problema no es de que la idea que es buena en sí, sino el que la hace mala es cuando hacen un plan general de ordenación urbana y no se dan cuenta entre la diferencia entre Rodilana y Medina. Pero lo hacen o Gomendarro. Pero no puede abrir un bar o le cobran las mismas para el Gomendarro que aquí en Medina. Pero Ramón, lo hacen personas y malos políticos en concreto. Vale. Malos políticos que hacen un plan general de ordenación urbana y no saben diferenciar el que viene de abrir un bar o poner una nave que es Rodilana y que es hacerlo en la Plaza Mayor de Medina del Campo para guardar un tractor. Eso no es una cuestión, se han cargado una buena idea, que es decir, lo que no puede tener Rodilana es un secretario, un alguacil, no sé qué, no le podemos meter a esos pueblos más impuestos. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar cuando tú haces un plan general, qué es el casco de Medina, qué es el casco de Rodilana. Entonces, o qué es el casco de Rodilana. Falla la administración. Fallan las personas que hicieron ese plan general de ordenación. Fallaron los políticos, exactamente. En este caso es los que hacen la política, son los que hacen ese plan y los que lo hacen el plan general
pensando en otros intereses y no pensando en el desarrollo de las distintas partes de Medina. Es lo mismo que acabas de hablar ahora mismo de lo de los pinares, es decir, una persona en la Junta te dice lo de los pinares, o sea, tengo en un pueblo un pinar para poder explotarlo y no lo puedo explotar porque no me lo dejan explotar. Es decir, es algo ilógico que en los pueblos la administración, las leyes estén acabando, porque no es que no ayuden o no tengan intención de ayudar, es que las mismas leyes que crean perjudican a los municipios más pequeños. Y yo lo veo que los municipios pequeños morimos, pero de agotamiento, porque no podemos luchar contra cosas más grandes. Es decir, que nos dejen hacer más o menos lo que podamos hacer o lo que nos permitan hacer para no perder lo que tenemos, porque ahora mismo estamos perdiendo todo el poder, ya no adquisitivo, sino es que tú, mismamente, tu explotación en tu pueblo no puedes ejecutar ciertas cosas. Y es muy triste. José Manuel, estaba yo esta mañana escuchando las noticias y comentaban que, bueno, esto solamente lo puede arreglar el Estado. ¿Es cuestión de Estado la despoblación? ¿Estás de acuerdo o no? Estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que el Estado somos todos. Es decir, claro, lo tiene que arreglar el Estado, pero el Estado es nuestra comunidad autónoma, es el Estado central, por supuesto, es nuestra comunidad autónoma, es la Unión Europea, son nuestros ayuntamientos. Problemas como los que nos están relatando en estos momentos, que pueden suceder en Gomendnarro, por ejemplo, tienen que tener una solución. Y es que, por desgracia, parece que nuestros políticos solo existen para tener buenas ideas cuando estamos en campaña electoral, pero luego tienen 4 años para legislar y parece que ese tipo de reclamaciones no se atienden, por lo que sea. Es decir, sí, se pueden hacer mociones de estas de queremos eliminar el hambre en el mundo, así genéricas, o queremos que las niñas de Ruanda sean iguales que los niños de Suecia, pues bien, así que cosas de este tipo, ¿no? Pero luego solucionar el tema concreto de los problemas que tienen los agricultores de Rodilana o las personas de Rodilana para hacer una determinada nave, o los problemas que existen para la explotación de pinares, como han estado comentando, pues de eso no se ocupa nadie. Entonces, claro, ¿es un problema de Estado o no es un problema de Estado? Pues sí, desde la administración local, que está al verlas venir, hasta la administración autonómica, que tiene mayores cometidos, según parece, o hasta la administración del Estado, que con ocuparse de lo que pasa en Europa, pues parece que ya lo tiene suficientemente hecho, ¿no? Entonces sí, claro, es un problema de Estado, pero es un problema de ineficacia administrativa en ese sentido. La Junta, sí es verdad que la Junta de Castilla y León en los últimos años planteó un tema de fijación en el territorio y de servicios que debía recibir la población, que se irá desarrollando con el tiempo y que creo que es un plan que se debería ir desarrollando lo más rápidamente posible. En ese sentido habría que acumular más esfuerzos, sobre todo porque, vamos a ver, nadie por vivir en un pueblo pequeño es menos ciudadano que nadie. Nadie por vivir en una cabecera de comarca tiene que ser menos que por vivir en una capital. Una de las cosas que hemos puesto de manifiesto ahora es que servicios públicos hay muchos, ¿vale? Muchos. El problema es acercar a la población a esos servicios públicos. Igual que, por ejemplo, hay un programa que hace que los medinenses podamos ir a los conciertos del Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid y oír a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, por ejemplo, pues igual que hay ese tipo de servicios se debían acercar a todas las poblaciones, no solo a Medina del Campo, también a los territorios más pequeños. La comunicación entre las poblaciones, como lo decía también, lo apuntaba también Javier, en ese sentido es fundamental. Se necesita no solo buenas carreteras para que haya servicio privado, donde cada uno con su coche pueda ir donde le dé la gana, no.
hace falta también un buen servicio público, incluso a la demanda, para que las personas de los pueblos, sobre todo personas muy envejecidas, puedan acercarse a las necesidades, acercarse a cubrir las necesidades que tengan a centros de población más grandes, donde están cubiertas esas necesidades. Javier. Mira, si es que yo estaba de acuerdo con Ramón, si es que la gente no conoce el campo. Lo que no puedes hacer es encargar un plan general de ordenación urbana, y me imagino que, como ha pasado en Medina, pasará en muchísimos sitios. No puedes encargar un plan general de ordenación urbana a una gente que no conoce verdaderamente, que no ha pisado esta zona, que no sabe qué labores se desempeñan en Gomendarro, en Rodilana, y que mañana alguien va a abrir, no un bar, una panadería, un cacho de panadería con bar, por ejemplo, y no, es que esas actividades, pero perdone, yo es que para vivir en Rodilana tengo que abrir panadería, bar y un cacho de tienda de comestibles, y no me cuente usted a mí que no se puede hacer. Ese problema es cuando en su día encargan planes generales pensando en campo de gol de 3.500 viviendas, no sé qué, y se olvidan de las necesidades, porque al final hemos tenido muchos ineptos en la administración. Y ese es el mayor de los problemas, porque al final aquí nadie se preocupa, porque solo es en campaña, pero en la Junta de Castilla y León, aquí ha llegado Telefónica, compra Iberbanda, la desguaza Iberbanda, y deja a los pueblos sin teléfono y sin internet, y les deja sin teléfono y sin internet a cada uno. Yo, por ejemplo, a Telecom, desde Medina, me parece que ha dado a 30 o 40 pueblos que estaban sin internet y sin teléfono para el médico. ¿Sabes cuánto ha recibido de la Junta de Castilla y León? 0 euros. Sí que subvenciones millonarias que no sabemos ni quién se las llevará. No sabemos ni quién se las lleva. 0 euros. Y ese que da servicio a todos esos pueblos. Y está Ramón porque está dando servicio a Rodilana. Pero ha permitido, la Junta de Castilla y León permite a Telefónica que compre la que da servicio a los pueblos, y como esos pueblos no quiere llegar nadie porque no es rentable, pues coge la desguaza y no pasa absolutamente nada por dejar a 30 pueblos sin teléfono para el médico. O sea, gente que no puede llamar a sus padres desde fuera. O sea, esto es la realidad. Ahora cuando se habla de despoblación. Y la realidad es que tenemos que empezar a entender qué es lo que se hace en los pueblos y por qué la gente que se queda en los pueblos se queda. Él no va a venir a vivir a Medina, porque tiene el tractor allí, porque tiene las tierras, tiene que entrar, tiene que guardar el tractor. Hombre, lógicamente, esas zonas son las que tenemos que potenciar cuando vayan a hacer cosas agrícolas, que la agricultura va a despegar, que hoy la agricultura es uno de los mayores potenciales que tenemos, que la agricultura va a acabar transformándose. De hecho, le puedes preguntar a Ramón qué cultivos se hacían hace 15 años y ahora hay una variedad de cultivos muchísimo más enorme. Antes no salíamos del trigo y del cereal, ahora tú vas y ves guisantes, colza, cebollas, centeno, zanahorias. Es increíble lo que hay, solo hay que conocer el campo. Todo eso que antes no existía, todo eso se acabará transformando aquí. Pistachos, almendros. Claro, todo eso se va a acabar transformando aquí, porque los centros de transformación se van a poner cerca del campo. Nadie va a querer llevar las cebollas a Madrid, sino que las va a querer lavar, limpiar y ponerlas en cajas y aumentarlas de valor. Sí, te dejan los ecologistas. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que tenemos que hacer es propiciar que todo ese mercado, todo eso que va a crear la alimentación, que va a crear muchos puestos de trabajo, se lo lleve la agroalimentación. Entonces tenemos que ver cómo le damos valor a todas esas cosas. Lo que no podemos hacer es no entender por qué se queda la gente en los pueblos. Y si entendemos que esa gente que tiene trabajo en la agricultura, ahora el viñedo está dando muchísimo trabajo, las podas de viñedo, están haciendo empresas de poda, bueno, pues toda esa gente no tiene por qué vivir en Medina, puede vivir en cualquiera de los sitios de nuestro entorno. Tenemos que entenderlo, hemos perdido casi el 48% de la población en los últimos 40 años, que se dice pronto. 48%, porque para mí cuando perdemos uno en Rodilana, en Carpio, en Freno, es como si lo hubiéramos perdido en Medina del Campo, porque para el caso me da igual, pero como no estamos entendiendo qué es lo que hacen ellos, no somos capaces de poner las soluciones, y no es tan difícil entender el campo. Yo últimamente, que me muevo un poco más por el campo, empiezo a ver la cantidad y el gran potencial que tiene el campo, pero no tienen que prohibírselo. Y pongo un ejemplo más. Mañana ha habido ayuntamientos que por lo que han hecho tenían tierras arables los términos municipales de los pueblos y como no las han arado, las han declarado pastos, ya inservibles. ¿Por qué son inservibles esas tierras? Ya no podemos hacer nada, todos son pastos. Y te pongo moraleja las paraderas, que tienen un término municipal impresionante. Bueno, pues ahora les han convertido todos en pastos y ustedes ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque nadie las ha arado en 5 años, esto ya no se puede, esto ya hay que perderlo todo.
¿Pero quién ha marcado eso? Esas tierras yo no digo que las podrán alquilar, podrán hacer, pero hoy en día que se necesitan tierras para arar, que tenemos mejores tractores, que podemos arar 10 veces más de tierras que hace 20 años, ¿por qué estamos perdiendo todos estos términos municipales que son los que le dan riqueza a los pueblos? Eso es un desconocimiento del medio rural, que eso es el problema que existe. Sí, pero es decir, volviendo un poco enlazando lo que dices tú, estamos en campaña electoral. Yo, bueno, me gusta escuchar por la radio o en la tele cuando lo que han comentado los políticos, no ves a nadie decir nada, y fíjate que nos estamos jugando mucho dinero de Europa ahora mismo con la tramitación de la paz, con lo que se va a negociar o se tiene que negociar, y no escuchas ni 2 minutos, y en el programa electoral que traerá 60 folios no ves ni media cuartilla con relación al sector primario, que es la agricultura, y es lo que va a generar dinero y va a repercutir para que la gente se quede viviendo en los pueblos. Es decir, si nos queremos quedar viviendo en los pueblos, lo que hay que tener, aparte de un médico, y eso es una línea de teléfono que funciona. Como dices tú, nos quedamos sin Iberbanda, y bueno, gracias a que ahora por aire nos llegáis y tenemos por la telefonía y el internet, por ejemplo en Rodilana y en varios pueblos, es decir, en Gallinas, en muchos más sitios. Es decir, si tú no potencias el que pueda yo tener internet en casa, que ahora mismo, como un agricultor, antes decía, bueno, no sirves para nada, para la agricultura. Ahora mismo un agricultor necesita estar más horas delante de un ordenador que en el tractor. Porque la burocracia que tenemos de papeles, de documentación, de un cuaderno de campo, de tener todo, es decir, es que nos tienen ahora mismo asfixiados. Yo en la nave tengo que sacar un permiso para poder almacenar productos para lo que trato. Tengo un permiso de manipulador. Los que tengo trabajando tienen el carnet de manipulador. Tenemos que rellenar con el lote, con la actividad, la materia orgánica que tiene y la actividad. Es decir, necesitamos un día de trabajo para estar luego otro día rellenando papeles y documentación para entregar, para tenerlo más o menos legal. Y es decir, que facilidades no nos están dando. Y estamos en política, estamos en un año electoral y no ves reflejado, es decir, se supone que, como dicen los técnicos de los sindicatos y la gente que hace la paz, cada año viene más simplificada la paz, cada año está más complicada hacer la paz, hay más impedimentos, hay más fracciones de tierra para que se solapen las tierras, es decir, las personas que hacen la paz, es decir, lo que antes hacían 10 minutos ahora están más de 1 hora. Y si les funciona internet, pues como ahora sale todo por internet, se les cae la banda, no funcionan. Y cuando trabajan son a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche. ¿Me vas a contar una anécdota? Voy a contar una anécdota que el otro día estaba con un agricultor y para pedir derechos de la PAC, la normativa europea te dice que es hasta los 41 años. Si eres joven agricultor, Si eres joven, hasta que cumplan los 41. Sí. Bueno, pues ha llegado la Junta de Castilla y León, es una norma europea y ha puesto que hasta los 39. Si cumples 40 ya no tiene. Y yo le preguntaba, eso es imposible, ¿por qué lo cambia la Junta de Castilla y León? Porque le da la gana. Claro. Vamos a ver, ¿y si tú estuvieras en Extremadura podrías hacerlo? Sí. ¿Y si estás en Madrid? Sí. Sí. ¿Y si estás en todo? ¿Y por qué Castilla y León? Eso es lo que ustedes ayudan. Eso es lo que ustedes están ayudando a los agricultores. Claro, es decir, les están invitando a que se marchen. Y ustedes me van a venir ahora a contarme la despoblación cuando ustedes están pidiendo que gente que a lo mejor ha acabado ingeniería agrícola y que ha acabado, bueno, pues ya no se acaban las mismas edades, o que deciden tirarse con una explotación, o alguien abandona la tierra, van a coger la tierra del de al lado y van a pedir derechos. No pueden. Y usted me dice que si fuera en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en todo lo que nos rodea, si aquí en Castilla y León no, y ahora me vienen a contar ustedes que van a poner medidas contra la despoblación. Pero si perdona que te lo he cortado, porque es que me hace una gracia tremenda. Pero normativas europeas que la cambian para perjudicar a los agricultores. Sí. O sea, esto es increíble ya, ¿eh? Y ya no es eso, es decir, para poder mover un choto de aquí a otras comunidades, es decir, tienes que llevar una guía, vamos, que como son 17 comunidades, como tienes que pasar por 3 o 4, necesitas en cada una un permiso para poder pasar un animal. Es algo absurdo, inaudito, es decir, lo que hace falta es llegar con banda ancha, la comunicación que nos funcione bien, y lo que decías tú antes de los, digamos, los gobernantes o los que hicieron el plan general mal, es que la gente que está en la Junta tampoco es mucho más ducha. Es decir, es que ahora mismo tú haces una obra y el agua de lluvia te le exigen meter en la red de alcantarillado. El agua de tu tejado en un pueblo te exigen meterlo en la red, un alcantarillado que es obsoleto, por ejemplo, como en el mío del año 72, 73. ¿Cómo voy a meter yo el agua de lluvia de los tejados o de todo lo que generes en la red de alcantarillado? Dejé que corran por las calles de los pueblos, porque lo único que hacen es inundarnos las casas o que salga el agua por las tazas de los váteres, y eso lo ha hecho un señor de la Junta de Castilla y León que estará sentado en un despacho, que será muy listo, te voy a decir, pero no ha visto cómo se vive en un pueblo ni cómo tú generas las cosas en un pueblo. Entonces,
La normativa está mal y los pueblos, si no la cambian, se mueren porque tú te tienes que ajustar a esa normativa. José Manuel. Sí, pues como vemos, por lo que nos acaban de contar, es un panorama bastante desolador, pero... Al revés. No, claro, sí, no, a eso iba, pero es desolador no porque la actividad en los pueblos no se pueda mantener, es que de alguna forma, con una u otra medida, van impidiendo que se mantenga esa actividad en los pueblos. Necesitamos... siempre lo hemos dicho, no solamente para los pueblos, también para toda actividad económica, un poco más de libertad. El querer regularlo todo hasta el extremo, el querer regular cada vez que respiramos, eso impide que se pueda desarrollar toda actividad humana, porque los humanos en nuestra actividad somos libres por naturaleza. Y eso mata pueblos, mata industria, mata comercio, pero parece que muchas veces los políticos, su único cometido es legislar y legislar y llenar hojas en los diarios oficiales, ¿no? Y poner leyes, decretos, órdenes, normativas, tal. Sin eso parece que no vivirían, ¿no? Hace tiempo ya que las administraciones hicieron programas para ver cómo reducían todo tipo de administraciones, todo tipo de legislación y tal. Todo papel mojado, no se ha llegado a nada en ese sentido. Yo creo que estamos en el siglo XXI, los pueblos pueden tener una oportunidad para vivir, porque los servicios que antes se trataban de encontrar en las ciudades, ahora se pueden tener en los pueblos. Es decir, ahora un pueblo no es un lugar aislado, si está bien comunicado, si tiene un buen servicio público de comunicación, si tiene un buen servicio público de transportes. Ahora en un pueblo puedes conseguir lo mismo que en cualquier ciudad. Es decir, solo hace falta que al tal pueblo pueda llegar el AliExpress, por decir alguna cosa, ¿no? Porque los hábitos de consumo y de compra están cambiando. La gente ya no necesita ir a una gran pantalla de un cine a ver una película de estreno, tiene una gran pantalla en su casa, solo necesita tener una conexión de internet para que su pantalla de casa le funcione y poder elegir la película que quiera. El ocio, la cultura está cambiando mucho. Los pueblos pueden tener una oportunidad de vida si les dejamos respirar, si nos permitimos respirar, porque muchas veces no nos estamos permitiendo a nosotros mismos tener la suficiente libertad como para respirar y poder continuar adelante. Al principio de la tertulia lo comentábamos, que el futuro de los pueblos puede ser esperanzador. Está claro que muchos pueblos van a desaparecer, sobre todo pueblos que en estos momentos tienen pues 10, 15, 20 habitantes, pues serán caseríos abandonados donde las personas solo irán a hacer una actividad económica y volverán a lugares de residencia donde puedan tener más contacto humano. Pero en esos lugares hay que dejarlos respirar. Hay que establecer buenas comunicaciones, fundamentalmente. Internet es la comunicación del futuro. Eso se debe asegurar en todo el territorio, incluso en los lugares más pequeños. Otro de los problemas graves que tienen los pueblos es el comercio. Está muy bien comprar por internet y tal, pero los pequeños pueblos necesitan oficinas bancarias, necesitan donde poder hacer sus operaciones comerciales, necesitan tener también dinero en efectivo. No todo se puede pagar con tarjeta. Se necesita pagar también al panadero en efectivo. El dinero en efectivo en los pueblos facilita el comercio, facilita que pueda haber una pequeña tienda donde se puedan tener al menos los suministros básicos.
y en estos momentos estamos viendo cómo las oficinas bancarias están cerrando en los pueblos y se está dificultando muchísimo que las personas puedan acceder al dinero en efectivo. Entonces, creo que es una labor fundamental de los bancos no solamente gestionar todo el dinero de la administración y de todos los particulares, sino también facilitar que los particulares puedan disponer de moneda suficiente para desarrollar también, no solamente en dinero de plástico, actividades económicas. Javier, la Diputación, yo creo que es el ayuntamiento, los ayuntamientos de los pueblos quien más debería moverse. ¿Se mueve lo suficiente la Diputación? Bueno, no quiero empezar a criticar a nadie, pero yo, por ejemplo, si que ponemos el caso de Rodilana, la famosa bomba y la depuradora, donde se gastaron los 80.000 euros que nunca llegó a funcionar. Más de 100. Pues, ¿qué? Más de 100.000 euros. Fueron 80.000, según los datos que yo tengo, fueron 80.000 euros y nunca funcionó. No llevaron luz. Puede parecer un chiste. Completamente. Pero es real. Nunca llegó a funcionar y se gastaron 80.000 euros. ¿Alguien cogió alguna responsabilidad de aquello? No, nadie. Nadie tuvo ninguna responsabilidad. Y en todos los sitios aparecía como que se había invertido en Rodilana 80.000 euros. Y se llevó algo que nunca funcionó. Porque se les olvidó llevar la luz al sitio donde tenía que funcionar. Llevaron un generador y un depósito de gasoil. Y solo se les ocurre llevar un generador y un depósito de gasoil. A ver si alguno del pueblo de vez en cuando le daba la gana, compraba gasolina, sería que la comprara él y le llenara. O sea, para que veáis lo que hemos hecho, demasiado que han sobrevivido los pueblos. Demasiado que han sobrevivido. Mira, cuando tú me hablabas de burocracia, que hay que se crea una burocracia, lo que se hace es se mata un puesto de trabajo que genera riqueza en el pueblo y se crea un funcionario más. Eso es lo que se hace. Y al final estamos acabando con lo que genera riqueza y lo estamos llenando de funcionarios, de gente controladora, que al final se crean con el buen feeling de vamos a ayudar al campo, pero al final tenemos 2.000 inspectores del campo que no ayudan y parece que tenemos 2.000 policías vigilando el tractor que le echó a la tierra, que no le echó a la tierra. Tenemos más policías que usuarios que están generando. Y nos va a pasar como pasó en Mallorca, que en la Consejería de Agricultura había 20 personas más en la consejería que agricultores censados. ¿Por qué? Porque es que es la sinrazón de la sinrazón. Entonces, me río un poco cuando llega este problema ahora de hay que ver cómo hacemos asentamientos de campo. Mire usted, la única manera que hay de hacer un asentamiento de campo es creando riqueza en el mismo campo. A partir de ahí, todo lo demás lo podemos ver. Es decir, vamos a hacer que las explotaciones agrícolas sean rentables. A partir de que las explotaciones agrícolas sean rentables, la gente quiera trabajar la tierra, la gente gane dinero con la tierra. Que lo que no puede ser, porque ahora mismo, si yo soy muy optimista con el campo, es porque ahora mismo creo que el campo es una economía bastante saneada con respecto a lo que hay por ahí. Una economía bastante saneada y con un futuro, ahora mismo creo que muchos cultivos son bastante rentables y en un futuro van a ser incluso más rentables todavía. Dejémosles, porque aquí tenemos la manía de no dejar a la gente que gane dinero. En cuanto tiene algo, ya tenemos la manía de ver cómo hacemos para que no siga ganando dinero. Déjenle ustedes que ganen dinero. Déjenle ustedes que en vez de tener un tractor tengan dos. Que en vez de labrar esas tierras, esas de pastos que están ahí muertas de risa, por favor, pongámoslas en producción. Es que yo ahora confío muchísimo en que tenemos verdaderamente en nuestros pueblos un potencial tremendo. Algún día se irá esta gente que tenemos aquí, estos funcionarios que son ecologistas resignados y que lo único que están haciendo es daño a su entorno con este ecologismo cerrado. Y cuando lleguen a los pinares y dejen a los pueblos trabajar sus pinares, tendrán verdaderamente una cantidad de dinero allí. Cuando esas zonas de pastos que no tienen pastos, que es mentira, que se llama de pastos porque se dejaron de labrar, pero no son de pastos, pues les dejen, ya verás cómo los pueblos tienen un potencial importante y cómo mañana, cuando tú vivas en Moraleja y no pagues impuestos en Moraleja, porque tengas un término municipal que le están explotando a la gente que quiere ir a vivir a Moraleja, cuando alguien piense que hemos hecho con toda la ganadería de Castilla y León, que ha sido una verdadera vergüenza desde principio hasta fin, su gestión, hasta que hemos sido capaces de cargarnos toda la ganadería, hemos arruinado a los ganaderos. Antes, una persona que tuviera
150 ovejas vivía. Hicimos que para vivir tuviera que tener 1000, no 150, 1000. Le pedíamos 200 cosas, le hicimos invertir, le hicimos arruinarse en poner ordeñadoras automáticas, no sé qué, y luego tiramos el precio de la leche, no les defendimos y les dejamos tirados a todos en el mercado. Arruinados, pero no arruinados en su explotación, perdieron la casa, las tierras y todo. Eso es la gestión que se ha hecho. Por eso yo sí que soy optimista. En cuanto de verdad alguien piense en ayudarles verdaderamente, claro que tiene futuro, pero alguien que vaya al campo, que pise el campo de verdad, y no que le pise solo en campaña electoral, porque ahora veremos más de uno en el campo. Lo que ha pasado justamente con toda la cabaña que teníamos de ovejas en esta zona, es justamente lo que, y de vacas, es justamente lo que no debemos hacer. Se nos han marcado el camino que no debemos seguir, solo tenemos que coger el contrario. Ramón. Yo me gusta que tú seas muy optimista, me gustaría pensar igual que tú. Porque le han hecho tanto daño, de verdad, y todavía sobrevive, que soy como Pepe. Es que de verdad, en cuanto alguien verdaderamente piense en el campo, un poquito, se siente y ve las necesidades, es que tiene que florecer. Pero yo creo que no van a seguir pensando, porque es decir, tenemos bien cerca, por ejemplo, los productos. Es decir, es más fácil ahora mismo traer productos, yo que sé, las lentejas pardinas estas, que las tenemos bien cerca, y están ahí muertas de risa en las naves porque no tienen venta, y estamos trayendo lentejas de Sudáfrica porque es más rentable. Y es más rentable comer patata francesa, que viene de retorno para acá, de España. Nosotros llevamos las buenas para allá, las que van para allá, o las que no se quedan en la tierra sin sacar, porque es más rentable tener patata francesa aquí que no patata española. Yo no soy tan optimista como tú, porque es decir, por suerte o por desgracia pertenezco a un sindicato y estoy más o menos enterado de muchas noticias. Nos tienen asados, fritos, es decir, no puedes hacer nada, es decir, si es para poner una simple granja de cerdos, y los ecologistas te tumban todo. Vas a las mesas de negociación que están los ecologistas, no puedes hacer nada, porque como ellos llevan la voz cantante y se suponen que si fueran personas privadas como somos nosotros, pero ellos vienen subvencionados y mantenidos por la administración, y se hace más caso a ellos. Es decir, ahora mismo la burocracia que tenemos, es decir, tenemos que pasar ITV, a los carros de herbicida pasamos ITV, a los remolques, a los tractores, a todo que tenga rueda tenemos que pasar ITV. Estamos controlados totalmente. La producción que tenemos la tenemos controlada, si es que estamos más fichados que la gente que está en la cárcel. Si es que muchas veces parecemos presidiarios, es decir, para las cosas que hacemos. Si estás trabajando en el campo, que supone que estás más libre porque estás en el campo. Tenemos una administración que la legislación nos están abrumando por todos los sitios. Y ya te digo, prefieren traer lentejas de Sudáfrica que no se comercialice la que hay por aquí. Los pueblos, hay una cosa que yo he hablado ya con varias personas, ¿por qué en verano se nos llenan los pueblos? Y yo los veraneantes lo hablo, y te lo dicen, qué bien vivís aquí, qué bien estáis aquí, coño. Pues aprovecharos, venir más, pero no gente que viva en Barcelona o en Madrid, que tenemos en Rodilana, sino gente que está en Valladolid todo el año viviendo, y los meses de verano se vienen a Rodilana porque tienen su casa. Es decir, están a 50 kilómetros de Rodilana y prefieren estar en Valladolid viviendo que no en Rodilana. Entonces, el problema es eso, el poder, como hablaba yo una vez con Alfonso Hernández, el presidente de la comunidad, cómo se puede mantener a la gente veraneante de verano, intentarles mantener más tiempo en los pueblos. Complicado, es muy difícil, pero hay que intentar que la vida que tienen los pueblos en verano, intentar mantenerlo durante todo el año, que a lo mejor sí se podía hacer o mirar ciertas formas para hacerlo, pero... Se puede. Se puede, es decir, pero claro, ¿cómo hacerlo? Es decir, para que esa gente... Vamos a dejar una pregunta en el aire, por ejemplo. Vamos a ver, en Medina del Campo tenemos aquí cerquita los juzgados. Si alguno de nosotros necesita de los servicios de la justicia, los tenemos bien cerquita. Tenemos auditorio, tenemos semana de cine, tenemos semana de la música, tenemos exposiciones, tenemos un magnífico museo de las ferias, tenemos un polideportivo extraordinario, una piscina climatizada, por mucho que hiele, con calorcito. Tenemos, o sea, en Medina del Campo tenemos muchísimos servicios. No nos los regala nadie, nosotros los pagamos con nuestros impuestos, correcto. Sin embargo, en Rodilana no tienen piscina climatizada, ni tienen unos juzgados
ni tienen un auditorio donde poder tener una semana de cine. Sin embargo, la tienen igual. a la hora, perdón, sí, la tienen aquí, al lado, en Medina. A 10 minutos, como si es casi la Plaza de Toros. Sí, claro, pero se tienen que andar los 10 minutos. Pero vamos a ver, si ellos, porque no estoy hablando de Rodilana como tal, estoy hablando de la población rural, más rural en general. Si ellos no tienen los mismos servicios que podemos tener en los núcleos de ciudad más grandes, si no tienen los mismos servicios, ¿por qué en la declaración de la renta pagan los mismos impuestos? O el IBI. O el IBI, bueno, no, si el IBI habrá que pagarlo. Claro, también, y la declaración de la renta también habrá que pagarla en los pueblos. Pero si no tienes los mismos servicios, o tienes peor acceso, o tienes más dificultades para el acceso a esos servicios que te ofrece la sociedad, la comunidad, ¿por qué te cobran los mismos impuestos? Porque a la hora de hacer la declaración de la renta, solo te miran si has ganado 50.000, 60.000 o 25.000. No te miran si vives en un pueblo de menos de 200 habitantes o de más de 50.000. Entonces, ¿cómo fijar población en los pueblos? Mucha gente estaría dispuesta a poder vivir en los pueblos. O sea, un escultor, un trabajador artístico, un pintor de caballete, digo, un creador gráfico, estaría dispuesto a tener su taller en un pueblo, vivir en un pueblo, crear en el pueblo, si por parte de la administración tuviese también una respuesta. Es decir, oiga, yo no tengo tan cerca ni tan fácilmente los servicios, pero también me lo ahorro en impuestos. El problema es que aquí no se lo ahorra nadie en impuestos. Es decir, desde la administración no se está promocionando que la gente, ya que no tiene unos determinados beneficios, pueda tener otros beneficios complementarios por equilibrar. Entonces, ese tipo de propuestas hay que llevarlas ya a la administración central, a la administración autonómica, a la administración local. Lo del IBI viene siendo notable. El impuesto de circulación de vehículos para los pueblos pequeños, por ejemplo, yo supongo que en una pedanía como Rodilana pagarán la misma circulación de vehículos que en Medina del Campo. La misma, por el mismo importe. Pero José Manuel, es que no hay que olvidar que Rodilana es como si fuese un barrio de Medina. Claro, tiene que pagar, no va a pagar menos el barrio de la Mota, por ejemplo, que... la última renovación precisamente por eso. Hay cosas que quizá hay que tener en cuenta, porque si al Ayuntamiento de Medina le interesa que exista población en Rodilana, tendrá que ponerle también unos determinados beneficios para fijar esa población, Rodilana o Gómez Narro, que son nuestras pedanías. Pero claro, en eso nos tenemos que mojar toda la población. Está claro que si ellos, por tener censado su coche en Rodilana, por ejemplo, en Medina del Campo, en la pedanía de Rodilana, porque tienen allí su casa, pues no tienen que pagar entrada de vehículos a las cocheras, pues no tendrán que pagar entrada de vehículos a las cocheras. Pero es que a lo mejor sí lo están pagando, como los medinenses. Entonces, bueno, algún tipo de beneficio sobre que no se puede acceder tan fácilmente a los servicios hay que establecer. Javier. Bueno, se habla una de las claves, que es lo que se tiene que debatir ahora, que es la fiscalidad. Tú mañana, para tener una torre de servidores que te guarden la información en la nube, ¿por qué los tienes que tener en un polígono de Madrid? Lo puedes tener en cualquier otro sitio. Pero estás hablando también de algo que para mí es tremendamente fundamental, el sentido común. Lo que no podemos hacer es no tener sentido común. Lo que no podemos hacer mañana es que tú llegues a un ayuntamiento y quieras poner una panadería y que sea inviable ponerla, o un bar, y sea inviable ponerlo porque te saquen 200 normativas. El problema es que las normativas, el problema es que hemos perdido el sentido común, y el problema es que muchas veces estamos convirtiendo a los funcionarios, que es lo que yo decía, en policías. En vez de sentido común, de a ver cómo me ayudas para tener un bar en Rodilana, no, mire, dan al botón y dicen, mire, todos estos folios son los que usted tiene que cumplir. Y a esos son los que estamos pagando, Es que les pagamos nosotros para que nos ayuden. ¿Y en qué se han convertido? En la policía
Es decir, se han convertido en inspectores, que es lo que hablaba antes Ramón. Es que tengo 200 inspectores, el que me mira lo que he hecho, el que me mira... O sea, les pagamos no para que nos ayuden, sino para que nos fiscalicen y estén todo el día. Hemos creado una burocracia tal, donde se ha perdido el sentido común, el sentido de la realidad, que es que al final, por eso dices que soy optimista, algún momento tenemos que recuperar el sentido común. En algún momento tenemos que ver que el potencial, por ejemplo, en este caso de Castilla y León, que es una de las zonas con 2.500 pueblos, que es la que más problemas tiene para este tema, tiene un potencial importante. Lo que pasa es que en Castilla y León hemos sido muy sumisos siempre, entre otras cosas. Nunca hemos reivindicado el potencial que tenemos, nunca hemos salido porque ha sido una política de baja intensidad para que todo el mundo fuera viviendo. No pasa nada, a ver si pasan otros 4 años y aquí no pasa nada. Algún día tiene que cambiar, y sobre todo porque ahora mismo aquellas explotaciones agrícolas, ya no es el agricultor ignorante que estaba hace años, con todo mi respeto para el agricultor, sino ahora es un agricultor formado, que tiene explotaciones agrícolas que valen a lo mejor 2 millones de euros, que no lo tiene el del taller, ni lo tiene el de la empresa aquella, ni lo tiene el de la otra. Con lo cual no son ya esas personas que malviven, no, tienen verdaderas explotaciones y verdaderas empresas. Y ya no te hablo del viñedo, ya no te hablo de la maquinaria que tienen, las herramientas que tienen, las inversiones que tienen, con lo cual el agricultor ahora mismo, cada uno tiene una empresa, entre comillas, es una empresa, y ya no es una pequeña empresa. En muchos casos son como mínimo medianas empresas, por lo menos en los potenciales de facturación que tiene. Y al final todo este potencial de facturación va a tener que ponerse en el mercado y va a decir: señores, aquí tenemos este potencial de facturación, esto es lo que nosotros producimos. Y por ejemplo ahora en Castilla y León, que estamos cerca del 10%, tendrá que coger un peso en la economía, y eso es lo primero que tienen que saber, y hablo mucho de Castilla y León porque quizás es la zona del territorio que más conozco. Alguien tiene que tener un planteamiento de aquí a 15 años, a que si el peso de la agricultura y la agroalimentación ahora mismo en Castilla y León es el del 10%, tiene que pensar que tiene que ir hasta el 20%. Y eso se hace haciendo inversiones de verdad para que los agricultores sean capaces de ganar dinero. Yo lo dije muchas veces con el viñedo: paren ya de plantar viñedo, dejen que la gente que tiene viñedo gane dinero y no intenten acabar con una explotación que está dejando dinero. Porque no es que deje dinero la explotación, es que las bodegas al final no han podido competir, han tenido que venir aquí a poner las bodegas cerca de las producciones. Y están puestas por todos los pueblos, que me alegro muchísimo a quien haya tocado la bodega. Pero lo importante es eso. ¿Qué es lo que ha hecho que vengan las bodegas? Producir, la economía. Y lo que tenemos que fomentar es que se produzca, que se gane dinero. Ahora lo tenemos con el vino y mañana lo vamos a tener con hortalizas y con otra serie de cosas. Y olvidarnos ya de esas malas prácticas de que mañana creamos agricultores sometidos a las industrias. Porque entre otras cosas también, el que hablábamos de las ovejas, el tema de las ovejas, el que acabó con las ovejas fueron algunas industrias lácteas, y la Junta de Castilla y León se lo permitió. Porque la Junta de Castilla y León ayudó a esas industrias lácteas y nunca ayudó a la persona que tenía las ovejas, y los pobres ganaderos se fueron muriendo. Pero porque se disparó mal, se disparó a los agricultores y se le ayudó a otro sector que no creaba ni con muchísimo los puestos de trabajo que teníamos con la cabaña de ovejas que teníamos aquí. Vamos a ir concluyendo una última ronda. Ramón, José Manuel y Sara Javier. A ver, yo decir, lo de la industria, lo de, por ejemplo, las bodegas ahora que se han instalado en Rueda, pues la verdad que le ha tocado es pues, el pueblo, digamos, esponja y tira para arriba, porque tiene vida, tiene trabajo. En Rodilana intentaron hacer una bodega y el Ayuntamiento de Medina no le dejó. Dijo que si era en el polígono, sí, que en Rodilana no podía hacer bodega. Entonces, te voy a decir, nosotros ahí vamos ya cojos. El tema de Javier, que es muy optimista, Javier. No supo cómo hacerlo. Otra cosa es que no se puede hacer, no supo cómo hacerlo, porque las bodegas se han puesto donde se ha querido y nunca se ha necesitado para poner una bodega que sea en un polígono. Sí, nunca. Aquí en Medina sí. En Medina lo que pasa es que dile a los técnicos, volvemos a lo de siempre. Bueno, ya está. No le eches la culpa a Medina como nombre. Bueno, habrá unos técnicos inútiles que no han sabido cómo resolver esa cuestión. Un señor de Rodilana quiso hacer una bodega en Rodilana y al final, ¿dónde la hizo? Pero se puede hacer en Rodilana. En Rueda la hizo. Bueno. En Rodilana, en Rueda y en Pozaldé, en donde quiera hacerla. Y ha hecho 3 en Rueda, es decir, ha vendido ya 2 y es la tercera que tiene hecha. Bueno, yo lo decir, hay un tema decir ahora mismo, decir, ya no la despoblación, sino ya lo que estamos dejando todo, decir, lo que son los pueblos de fauna salvaje, todo, conejos, ciervos, liebres. Hay un dato, decir, que el otro día me comunicaron, en Castilla y León ha habido el año 2018
8.000 accidentes de tráfico por fauna salvaje, de los cuales 1.800 solo han sido en Burgos. Es decir, más de 5 accidentes al día porque se ha cruzado un jabalí, porque se ha cruzado un corzo o porque se ha cruzado un animal que no debía de estar ahí. Es decir, ahora mismo, es decir, la legislación o la gente que permite el no poder cazar, el no poder hacer ciertas limpias de lobo, el mismo lobo, es decir, estamos tirando, es decir, a los ganaderos de la zona de la zona sur de Ávila, toda la gente que tiene ganado en intensivo, les están obligando a abandonar o a tener su ganado encerrado porque no pueden tener ganado suelto. Es decir, que muchas veces la legislación, o llámese los ecologistas o la gente animalista, es decir, nos están tirando por tierra o por el suelo, o nos están haciendo irnos a las grandes ciudades a vivir porque en los pueblos no podemos vivir por muchas razones. Es decir, entonces, muchas veces hay que mirar todo, es decir, tanto la legislación como las personas, como lo del verano. Es decir, ¿por qué en el verano nos llenamos los pueblos de gente de fuera y en invierno no, cuando tampoco hay tanta distancia de mucha gente que, pues eso, vive en Valladolid y tiene a 50 kilómetros Rodilana y van y vienen todos los días a su puesto de trabajo? Hay un poco de mentalidad y un poco de que la gente, las administraciones, políticos y la gente que legisla tengan un poco de y sepan lo que es el campo y vivir en el campo y vivir en un pueblo. Vivir en un pueblo es muy bonito porque tienes una tranquilidad y una paz que en una ciudad no se ve. Yo lo veo por la gente que va a Rodilana y cuando llegan, cuando los que tienen hijos, el parque le disfruta. Es que le disfrutan, le sacan un... Eso de no tener que esperar una cola para montar en un columpio o tirarse por un tobogán o ir al frontón y poder jugar en la pista, eso lo ves y lo ves en las caras de la gente y la tranquilidad y lo que ven. Es decir, poder ir a un bar y por eso tener una barra y tener un bar orilla, eso hay que darlo mucho valor, y en un pueblo, un bar, una escuela o una panadería, eso no había que dejarlo perder nunca. José Manuel, para ir concluyendo la última intervención. Bueno, yo, por poner el broche, quiero ser optimista. El mundo está cambiando. La mentalidad de las personas también está cambiando. E igual que la mentalidad de las personas en los años 60 era salir del pueblo e ir a grandes ciudades, yo creo que la mentalidad en este siglo XXI progresivamente también será el salir de las ciudades e irse a núcleos de población más pequeños. Yo pido a las administraciones poca presión, dejar que lo que tenga que crecer, crezca. Los pueblos pueden ser muy atractivos para los nuevos tipos de trabajos que se van a producir en el siglo XXI, pueden ser muy atractivos por la economía que presentan, por la economía agrícola, pero también por la economía industrial, si se les permite y si se les da los servicios necesarios para que puedan desarrollarse. Hay que tener en cuenta que cada vez más las industrias no van a necesitar de personas, cada vez van a estar más robotizadas, cada vez van a necesitar de un número muy reducido de personas para que las industrias trabajen. Eso terminará beneficiando también a los pueblos porque se permitirá crear industrias en un hábitat más cómodo, más confortable, donde, como decían muy bien, los niños puedan disfrutar del parque, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el siglo nuevo, este siglo, permitirá una vía de escape y una vía de supervivencia para muchísimos pueblos. Javier, para concluir. Bueno, haciendo referencia a lo de los corzos, yo nunca me había pasado y el otro día casi me mato con uno porque me salvé por milímetros. Iba a Olmedo, no iba a ningún sitio, y a 4 kilómetros de Olmedo me salió un corzo en la carretera y me salvó unos escasos centímetros, para que apostillar un poco lo que estamos diciendo, o los conejos que te comen el campo y son una plaga, o miren, hay gente que no tiene ni idea. El problema desde la ciudad no se puede legislar lo que no ves y lo que no conoces, y estamos hartos, y esto es uno de los grandes problemas que tiene. Pero aparte, voy a acabar con algo que me parece, y me va a quedar hoy más ancho que largo. Hemos estado gobernados durante muchos años por pandillas de impresentables, y voy a decir por qué. Mientras los pueblos se iban muriendo, a la gente, a los grandes genios se les ocurrió hacer urbanizaciones en medio del campo sin nada. Sin nada.
ni pueblos ni formales, porque los pueblos no tendrán muchos o pocos servicios, pero tenían un ayuntamiento, y en el medio del campo nos preparamos 500 chalés, y en otro campo de no sé qué, en medio de un pinar, otros 400. Cuando alguien tenía que haber obligado a decir, mire usted, aquí tiene usted Rodilana, ¿qué quiere hacer? 25 chalés, siga usted por el casco. ¿Qué es esto de en un sitio donde la nada... Usted se monta 25 chalés, ampliamos y ahora resulta que Rodilana es Rodilana y 25 chalés a 4 kilómetros o a 5 kilómetros y lo único que estás haciendo es desperdigando a la población, acabando con un sentido de urbanismo. ¿Vosotros creéis que con toda la cantidad de urbanizaciones perdidas en medio del campo no podíamos haber ayudado a los pueblos, que digo que podíamos haber completado los cascos? Hubiera sido tremendamente rentable, porque hubiéramos completado los cascos de los pueblos de alrededor. Yo no digo que tengan que ir a uno o a otro, pero usted va a Aldamayor, y lo que no puede ser es que Aldamayor esté aquí, tenga aquí Soto y aquí Aldamayor Golf, y haya 3 kilómetros a un barrio, otros 3 kilómetros y aquí el pueblo en el medio. ¿Quién es el culpable de esto? ¿Los habitantes de Aldamayor son los culpables? Los culpables son los responsables que han legislado, que le tenían que haber dicho a este hombre, usted puede construir en Aldamayor, pero construye el casco y amplía el casco. Y va haciendo, ¿qué quiere hacer? 25 como si quiere hacer 300, pero en el casco y un crecimiento orgánico. Esto es lo que hemos vivido, si estamos recogiendo lo que hemos cosechado. Y dices gallinas. Yo gallinas, pues te puedo decir que cuando pasas gallinas ahí en medio del campo de la nada, hay por ahí casas aisladas, que es una vergüenza cada vez que paso. Cuando esas casas tenían que haber completado el casco de gallinas y tener un crecimiento orgánico. A alguien se le ocurrió de turno que se podía hacer una casa allí. Y ahora hay que llevarle de gallinas a 7 kilómetros o 6 kilómetros todas las canalizaciones, o si no, bueno, hacemos un pozo. Eso es una vergüenza. Y eso es un problema de legislación, y es donde tiene que estar. Esas casas tenían que estar en gallinas, que gallinas tiene terreno para poder crecer para todos los lados. Y eso es uno de los grandes males que hemos tenido, porque hemos tenido gente que pensaba en otra cosa, pero no pensaba ni en los pueblos, ni en la economía, ni en el futuro. Ramón, Javier, José Manuel, gracias. Es otro debate. Buenas noches. Hasta luego.